Nuestro Nuevo Testamento. Capítulo 2. El mundo social y el mundo económico. El mundo social. El mundo del primer siglo no era muy diferente del mundo del siglo XX. Vivían lado a lado ricos y pobres, virtuosos y criminales, libres y esclavos, y las condiciones sociales y económicas que prevalecían eran en muchos aspectos parecidas a las de nuestros días. La sociedad judía. Había una rica aristocracia tanto en el judaísmo como en el mundo pagano. En el judaísmo estaba constituida por un grupo religioso, compuesto principalmente de familias de sacerdotes y de rabinos dirigentes. El clan de los asmoneos había dominado a la sociedad palestina desde los días de los macabeos hasta los tiempos de Herodes el Grande. Reinando éste y sus hijos, el sacerdocio asmoneo se mantuvo en el poder, y los vistazos que de la jerarquía se nos dan en los evangelios demuestran que los sacerdotes eran los verdaderos gobernantes de Judea. Tenían control sobre el tráfico comercial relacionado con el templo. Participaban en las ganancias derivadas de la venta de animales para sacrificios y del cambio de moneda que se necesitaba para las ofrendas del templo. Entre los miembros del Sanedrín, el más alto concilio del judaísmo, había hombres nobles y bondadosos, como Nicodemo y José de Arimatea. Probablemente eran terratenientes que arrendaban sus haciendas a cambio de una parte de las cosechas. La mayoría de los habitantes eran pobres. Algunos eran hacendados, otros artesanos y muy pocos eran comerciantes. La esclavitud no se practicaba en gran escala en el judaísmo, y lo más seguro es que la vasta mayoría de los judíos de Palestina fueran libres. Algunos, como los pescadores que se convirtieron en discípulos, poseían pequeñas empresas que les daban lo suficiente para sustentarse bastante bien. Debido a las obligaciones que la ley imponía sobre sus seguidores, las divisiones sociales entre los judíos estaban bastante restringidas. Si todos tenían igual responsabilidad de obedecer a Dios, eran, en consecuencia, moralmente iguales en su presencia. Aunque entre los judíos se consideraba al rico como especialmente favorecido por Dios y por lo tanto como justo, no había razón por la que alguien no pudiera alcanzar iguales méritos mediante buenas obras. A pesar de que una aristocracia tiende a perpetuarse por sí misma, en la oligarquía judía había al menos una inherente igualdad moral que la restringía para que no se volviera demasiado opresiva. La sociedad pagana. La aristocracia. En el mundo pagano del siglo I contrastaban muy agudamente las capas de la sociedad. Las guerras civiles de Roma, que precedieron al surgimiento de los Césares, habían desgarrado la vida social dentro del imperio. El antiguo pueblo libre, que poseía la tierra de Italia, había desaparecido. Muchas de las rancias familias senatoriales habían perecido en las luchas intestinas, en tanto que otras habían sobrevivido. En su lugar surgió una nueva aristocracia, la de los terratenientes, que mediante su influencia acaparaban las tierras públicas y compraban a bajo precio los bienes inmuebles de aquellos cuyas familias se habían empobrecido a causa de la guerra o de la imposibilidad de vivir de los productos de una pequeña propiedad. La explotación de las recién conquistadas provincias abrió otra corriente de ganancias, y los comerciantes que actuaban como contratistas y revendedores del gobierno acumulaban enormes cosechas. La consiguiente lujuria enervaba a la aristocracia y desanimaba a las clases bajas que se daban cuenta de que con el paso de los años y no obstante sus trabajos, su propiedad era descendente. La clase media. Debido en gran parte a la práctica de la esclavitud basada sobre el derecho que se adquiría sobre los prisioneros de guerra, la clase media casi desapareció del imperio. Muchos habían muerto en las guerras y proscripciones. Otros muchos habían sido incapaces de resistir la competencia del trabajo de los esclavos y poco a poco habían sido despojados de sus pequeñas haciendas y propiedades.
iban a aumentar gradualmente las multitudes sin hogar y sin alimento que atestaban las grandes ciudades, especialmente Roma, y dependían del Estado para el sustento. Las multitudes hambrientas y ociosas, inclinadas a votar por cualquier candidato cuyas promesas les pareciesen mejores que las de su competidor, eran un factor peligroso e incontrolable en la vida social del imperio. Los plebeyos. Los plebeyos o gente pobre eran numerosos y de condición lastimosa. Muchos carecían de empleo ventajoso y vivían peor que si fueran esclavos, porque éstos a lo menos tenían asegurado su alimento y su vestido. Los proletarios sin empleo estaban listos para seguir a cualquiera que pudiera darles un jornal para alimentarse y luego divertir sus ratos ociosos. Eran fácil presa de toda clase de demagogos. Esclavos y criminales. La gran proporción de la población del Imperio Romano se componía de esclavos. No se pueden obtener datos exactos, pero lo más probable es que los hombres libres no llegaban a la mitad de los habitantes del mundo romano, y de ellos, una parte relativamente pequeña gozaba de plenos derechos de ciudadanía. Las filas de la población esclava se multiplicaban rápidamente debido a la natalidad, a la guerra y a las deudas. No todos ellos eran ignorantes. En realidad muchos eran médicos, contadores, maestros y diestros artesanos de todas clases. Epicteto, el renombrado filósofo estoico, era uno de ellos. Hacían la mayor parte del trabajo en las grandes plantaciones agrícolas. Servían como criados de familias y como empleados en casas de comercio. Los publicistas los empleaban como copistas, en donde las empresas modernas operan con maquinaria. Las antiguas usaban mano de obra barata. El efecto de la esclavitud era degradante. La posesión de esclavos hizo que los señores dependieran a tal grado del trabajo y destreza de la servidumbre que perdieron su ingenio y ambición. No era posible que sobreviviera la moralidad y el amor propio entre aquellos que dependían de quienes tenían por única ley la voluntad de un patrón arbitrario. El engaño, la adulación, el fraude y la obediencia servil eran las mejores armas del esclavo para alcanzar de su amo lo que se proponía. Muchas familias encomendaban los niños al cuidado de estos sirvientes, los cuales les enseñaban todos los vicios y tretas que conocían. De esta manera, la corrupción que prevalecía entre las clases oprimidas alcanzaba a sus patrones. Indudablemente hubo muchos ejemplos de patrones y patronas que trataban a sus siervos bondadosamente, como también hubo muchos esclavos que se sentían encadenados por la amistad más que por el temor. Algunos de ellos, juntando propinas y regalos, fueron capaces de adquirir pequeñas propiedades y con ellas compraron su libertad. A algunos los dueños les otorgaban la libertad ya en vida del dueño o al morir éste. Consecuentemente, una multitud de libertos irrumpían en la vida del imperio, llenando con obreros bien preparados las filas de las clases baja y media que habían sido menoscabadas por las guerras. Muchos de estos libertos, como payas bajo Claudio, llegaron a ocupar prominentes puestos en el gobierno y contribuyeron notablemente al crecimiento de la burocracia. La institución de la esclavitud se refleja en el Nuevo Testamento por el frecuente uso que se hace de la palabra siervo y por las referencias ocasionales que se hacen a la posesión sobre ellos. En ninguna de sus páginas se ataca a tal institución ni se le defiende. Según las cartas de Pablo a las iglesias de Asia, había entre los cristianos esclavos y amos. A los esclavos se les ordenaba obedecer a sus amos y a éstos que no fueran crueles con ellos. Sin embargo, la potencia de la fraternidad cristiana hizo que la institución de la esclavitud se debilitara gradualmente y por fin desapareciera. Las inquietas hordas de los desempleados, los vividores que hallaban camino a las grandes ciudades para ser presa de la sociedad, los desesperados y los desheredados
constituyeron un terreno fértil para la formación de toda clase de criminales. Decir que el delito prevalecía en el imperio parecería inexacto, porque había un gran número de ciudadanos honrados, pero en consideración al carácter inescrupuloso e inmoral de muchos de los emperadores y de los más altos funcionarios, no nos debe sorprender que con el tiempo la sociedad haya llegado a estar plagada con toda clase de vicios. El horroroso cuadro del mundo gentil que aparece en Romanos 1 del 18 al 32 no es exagerado. No había en el paganismo una fuerza inherente que contuviera el creciente descenso moral. Conquistas culturales. Literatura. Durante el reinado de Augusto hubo un avivamiento literario en Roma. Virgilio, el poeta, se convirtió en el profeta de la nueva era. Su Eneida fue un intento de glorificar a la Roma de Augusto, mostrando mediante la épica aventura de su héroe el origen divino y el destino del imperio. En sus escritos se refleja la esperanza de una edad de oro que llegaría, y en una de sus églogas, la cuarta, parece demostrar que tenía algún conocimiento del Antiguo Testamento. La era de Augusto fue la era de oro de la poesía romana, adornada por Horacio, el que vació la poesía latina en moldes griegos, y por Ovidio, cuyas historias de la mitología griega y romana revelan las contemporáneas actitudes morales del pueblo romano. Nada notable se produjo entre los periodos de Augusto y de Nerón. Séneca, el estoico moralista y tutor de Nerón, escribió ensayos filosóficos y composiciones dramáticas. Petronio, el acaudalado árbitro de la corte de Nerón, compuso una novela que todavía se considera como la mejor fuente para comprender la vida del pueblo de su tiempo. En el último tercio del primer siglo, Plinio el Mayor escribió su Historia Natural, uno de los primeros intentos de carácter científico respecto al mundo natural. Su traza era enciclopédica y denunciaba un vasto acervo de investigación, aunque la obra no era propiamente crítica y resulta deficiente si se le juzga por nuestros métodos modernos. La gramática y la retórica fueron tratadas ampliamente por Quintiliano. Marcial, cuyos humorísticos epigramas constituyen todavía amena lectura, fue el escritor columnista de su tiempo. En los gobiernos de Nerón, Trajano y Adriano, la literatura se lanzó hacia la crítica de la vida romana. Tácito y Suetonio, los historiadores, narraron la historia de los césares en crudo lenguaje. Tácito, en particular, no era muy amigo de los emperadores, puesto que tenía conexiones con la antigua aristocracia republicana. El contenido de sus análisis y de sus historias demuestran el sentimiento que, como rescoldo en contra del principado, se ocultaba bajo la superficie de la opinión pública. El poeta satírico Juvenal escribió en el principio del siglo II. A semejanza de Marcial, fue un incisivo crítico de las costumbres y la moral de su época. Aun concediendo que algunas de sus caricaturas sean exageradas, revelan la corrupción reinante en la más elevada sociedad romana y generalmente confirman la impresión dejada por su predecesor Marcial. Arte y arquitectura. Con los emperadores del primer siglo, la ciudad de Roma se extendió materialmente y unas a otras se seguían las nuevas construcciones. Aunque los romanos no eran destacadamente originales en el arte decorativo, sobresalieron en la creación de duraderos monumentos de carácter utilitario. Muchos de sus puentes, acueductos, teatros y baños todavía permanecen como testigos de la capacidad romana en arquitectura. Sabían cómo usar con buenos resultados el arco y eran diestros para construir con ladrillo y argamasa. En arte ornamental y conmemorativo crearon gran cantidad de estatuaria, con la cual representaban generalmente personas más que ideas abstractas. Eran muy comunes los grabados funerarios en relieve sobre las tumbas y en los sarcófagos.
los bustos y las estatuas ecuestres de los emperadores reinantes y la escultura histórica, como en el Arco de Tito en Roma. Música y drama. La música y el teatro se utilizaban más para el entretenimiento de la plebe que para estimular el pensamiento de los intelectuales. El teatro romano degeneró rápidamente y contribuyó en forma directa a la degradación moral del pueblo. Las farsas y pantomimas del principio del imperio eran vulgares y fáciles. Sus argumentos se entretejían con los más bajos niveles de la vida y su presentación era vergonzosa. Las representaciones teatrales del primer siglo de la era cristiana eran sumamente diferentes de aquellas grandes tragedias griegas como las de Esquilo y las de Eurípides, porque éstos casi eran a la vez tan buenos filósofos y teólogos como dramaturgos. En el imperio era familiar toda clase de música. Los instrumentos de cuerda y las flautas eran los más usados, pero los de bronce, los de viento y los tambores y címbalos se empleaban de cuando en cuando. La lira y el arpa eran los instrumentos más populares. Los ritos y las procesiones religiosas iban generalmente acompañadas con música, y los huéspedes albergados en casa de la aristocracia eran agasajados a la hora de comer con música que los esclavos ejecutaban. La arena. El anfiteatro ejerció sobre el público romano una influencia aún más perniciosa que la que había ejercido el teatro. Las sangrientas luchas entre hombres y bestias o entre hombres y hombres eran fomentadas por el emperador y a veces por los aspirantes a los altos puestos políticos, con el deseo de ganarse el favor de las multitudes. Los participantes eran, por lo regular, gladiadores bien adiestrados. Entre estos había esclavos prisioneros de guerra, criminales y hasta aficionados que corrían tras la fama en la arena como lo hacen los modernos pugilistas. Los juegos de los gladiadores acostumbraron al público a la contemplación del derramamiento de sangre y hasta estimularon en ellos la sed de sangre. Para poder complacer a los patrocinadores, estos espectáculos fueron haciéndose cada vez más elaborados y crueles. Si el teatro, con sus vulgares pantomimas y farsas, instruyó al pueblo en la obscenidad y la lujuria, las luchas gladiadoras glorificaron la brutalidad. Los idiomas. Los principales idiomas del mundo romano fueron 4: latín, griego, aramaico y hebreo. El latín era el idioma oficial de los tribunales y de la literatura en Roma. Como idioma popular se hablaba más en la parte occidental del mundo romano, especialmente en África del Norte, España, Galia y Bretaña y en Italia misma. Era la lengua de los conquistadores y la aprendieron los pueblos vasallos que adoptaban rápidamente la pronunciación y vocabulario de la misma a sus propios dialectos. El griego era el idioma cultural del imperio, familiar a todas las personas educadas y era la lingua franca de la mayoría del populacho en los países situados al oriente de Roma. Hasta en Palestina se hablaba corrientemente el griego y es probable que el Señor Jesús y sus discípulos lo usaran en sus pláticas con los gentiles. El aramaico era la lengua predominante en el cercano oriente. Pablo se dirigió al pueblo de Jerusalén en aramaico, cuando hizo su improvisada defensa sobre los escalones del castillo de Antonia, y algunas de las citas que se recuerdan de Cristo indican que él acostumbraba a hablar en aramaico. Aparece también el aramaico en la fraseología religiosa de la iglesia primitiva como Abba, Maranatha, con lo que se demuestra que los primeros cristianos hablaban aramaico. Ver citas bíblicas en el libro. El hebreo clásico, con el que el aramaico tenía estrecha relación, se había convertido en lengua muerta desde los tiempos de Esdras, excepto entre los sabios rabinos que lo utilizaban para expresar el pensamiento teológico. El vulgo no entendía el hebreo clásico. El amplio uso que se hacía de las 3 primeras lenguas mencionadas
se demuestra con la inscripción que colocaron sobre Jesús en la cruz. Según Juan 19:20, fue escrita en hebreo aramaico, en latín y en griego. Aún en Palestina se usaban y entendían las tres. Tal intercambio de idiomas, generalizado en el centro donde nació el cristianismo, tenía que ejercer influencia sobre la civilización y sobre la literatura representadas por esos idiomas. El cristianismo, pues, contó con los medios necesarios para una expresión universal. Ni el latín ni el hebreo ejercieron gran influencia sobre la historia de la Iglesia durante el primer siglo, pero sí el aramaico y el griego. La tradición informa que algunos de los primitivos relatos acerca de las palabras de Jesús se redactaron en aramaico, y el hecho de que el Nuevo Testamento en su totalidad circuló en griego casi desde la época de sus orígenes, deja la realidad tan en claro que sobran los comentarios. Todas las epístolas fueron redactadas en griego, y los evangelios y los hechos han sobrevivido únicamente en su forma griega, aunque es probable que algunos relatos de las palabras de Jesús escritos en aramaico hubieran existido a mediados del siglo I. Ciencia. Los romanos que dominaron el mundo del primer siglo no se interesaron esencialmente en las matemáticas ni en las conquistas científicas. Les bastaba aprender los rudimentos necesarios para la medición de la tierra o para los cálculos financieros. Los griegos fueron los que inventaron los barcos para la navegación, las máquinas de guerra y los demás implementos que los romanos luego copiaron y usaron. Algunas ramas del saber habían sido exploradas desde antes de Cristo. La geometría, que literalmente significa la ciencia de medir la tierra, surgió entre los babilonios y los egipcios. Si la tradición no yerra, fue Tales de Mileto el que la introdujo en el mundo griego. Euclides de Alejandría, allá por el año 300 a.C., desarrolló la geometría plana en forma tan completa que sus proporciones, ligeramente cambiadas, se han conservado para el estudio hasta el día de hoy. Arquímedes de Siracusa, 287 al 212 a.C., se había aventurado en la mecánica y la física. Este sabio griego fue quien desarrolló la teoría de la palanca y descubrió el principio para calcular la composición de los cuerpos por medio de la relación de su peso con el peso del volumen de agua que desalojan. Encontró la fórmula para hallar la proporción de la circunferencia con un diámetro y al hacerlo descubrió la base más aproximada de cálculo. Varios de sus numerosos inventos mecánicos se emplearon en las guerras de Siracusa contra Roma. La astronomía hizo grandes avances en el mundo precristiano. La esfericidad de la Tierra y las revoluciones de ésta sobre su propio eje ya las conocían algunos científicos griegos en el siglo IV a.C. Hiparco, alrededor del 160 a.C., inventó la trigonometría plana y la esférica, y calculó el tamaño de la Luna y su distancia de la Tierra. La teoría predominante del movimiento de la Tierra y de los planetas no era que todos daban vuelta alrededor del Sol, sino que los planetas daban vuelta alrededor de la Tierra. Eratóstenes de Alejandría, 273 al 192 a.C., calculó la circunferencia de la Tierra con sorprendente grado de aproximación a pesar de los rudos instrumentos de que se valió. La geografía fue la ciencia que debió su más grande avance al periodo que incluye al siglo I. Ptolomeo de Alejandría, 127 al 151 después de Cristo, escribió sobre astronomía, un trabajo que se consideró clásico hasta el surgimiento de la teoría de Copérnico en los tiempos modernos. Confeccionó mapas del mundo en los que incluyó todas las regiones conocidas en su tiempo. La medicina floreció en varios centros del mundo. La Universidad de Tarso patrocinaba un hospital en el templo de Esculapio, a donde concurrían los enfermos para ser curados. Una escuela de medicina griega principió en Roma durante el reino de Augusto. Celso,
médico que vivió en el reinado de Tiberio, escribió un tratado sobre cirugía en el que demostró amplios conocimientos en la técnica de las operaciones. Otro médico, Dioscórides, escribió una descripción de cerca de 600 plantas y sus empleos medicinales. Galeno, 129 al 200 después de Cristo, redujo el conocimiento médico griego a un sistema. Emprendió experimentos biológicos y escribió notas sobre descubrimiento. Aunque muchas de sus conclusiones resultaron erróneas, ejerció poderosa influencia sobre la ciencia médica hasta el fin de la Edad Media. El conocimiento científico que los romanos poseyeron se caracterizó por su poca originalidad y su escasa curiosidad intelectual. La Naturalis Historia de Plinio era una enciclopedia de 37 volúmenes acerca del conocimiento de su época. Cubría todos los temas desde la agricultura hasta la zoología. Se basó en gran parte sobre otros escritores y también sobre propias observaciones. Debe considerársele como uno de los más honrados testigos de la cultura de su tiempo, pero falló en distinguir entre realidad y fábula, de manera que sus conclusiones no siempre merecen confianza. Los hebreos no se interesaron mucho en la ciencia especulativa. Durante el siglo I ninguno de ellos descolló como experto en matemáticas ni en ciencias naturales. La iglesia que brotó de la matriz del judaísmo tampoco se preocupó de la ciencia como tal, porque sus principales intereses se encontraban en el campo ético y en el religioso. Por otra parte, la revelación sobre la cual la iglesia basó su enseñanza no estaba esencialmente opuesta a la ciencia. Pablo, hablando de Dios, dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. No hay conflicto entre la investigación teológica respecto a la revelación de Dios por medio de su Espíritu y la investigación científica de su revelación por medio de la creación. El Nuevo Testamento no es fundamentalmente un libro de ciencia ni fue escrito por hombres cuya preparación pudiera considerarse científica en el amplio sentido moderno del término, pero no es anticientífico ni en sus afirmaciones ni en su espíritu. Las escuelas. En el Imperio Romano se desconocía el sistema moderno de educación gratuita y obligatoria que el Estado imparte a los menores de 16 años. Hasta el tiempo de Vespasiano, los gobernantes no habían tomado ningún interés activo en sufragar la educación pública. La enseñanza del niño en la familia media romana comenzaba con el paidagogos, esclavo que tenía la responsabilidad de enseñar al niño las primeras lecciones y de cuidarlo en la ida y regreso entre el hogar y alguna de las escuelas privadas de la ciudad. Mientras no le llegaba la edad de que se le reconociera como joven con responsabilidad de adulto, el niño romano permanecía bajo la superintendencia del tutor. Las escuelas mismas eran lugares temibles, instaladas en desvanes públicos o salones cercanos a los mercados y talleres. Poco sabían y poco practicaban la psicología educativa aquellos maestros de escuela. Enseñaban mediante interminables repeticiones estimuladas con castigos corporales. Con raras excepciones, estas aulas estaban desprovistas de ornatos y calefacción. Los vestíbulos estaban desprovistos de atractivo. No había pizarrones, mapas, cromos, ni muchas otras cosas por el estilo que hoy se consideran esenciales en la escuela. El currículum era esencialmente práctico. La lectura, la escritura y la aritmética eran las materias básicas del currículum elemental. A medida que el alumno progresaba, tenía que estudiar los poetas griegos y latinos y aprenderse largos pasajes para recitarlos con la expresión adecuada. Más tarde, podría aprender elementos de oratoria que le permitieran redactar un discurso y presentarlo convincentemente. Los jóvenes más acaudalados a veces emigraban para estudiar en las universidades griegas de Atenas, Rodas, Tarso
Alejandría, o asistían a las conferencias de los filósofos viajeros. La educación del niño judío seguía más o menos el mismo modelo, con la excepción de que su currículum era más reducido. La lectura y la escritura tenían como base el Antiguo Testamento. Entre los judíos de la dispersión, las escuelas de las sinagogas indudablemente usaban tanto el griego como el hebreo. El niño aprendía también las tradiciones de los padres y recibía instrucción en el ritual judaico. En algunos casos se le permitía leer la literatura gentil. Si deseaba llegar a ser erudito, tenía, conforme a la costumbre general, que estudiar con algún gran rabí, tal como Pablo aprendió a los pies de Gamaliel, conforme a las rigurosas costumbres de la ley de sus padres. Hechos 22:3. No hay datos suficientes para llegar a conclusiones referentes a la situación en que estaba la educación en cada rincón del imperio. Aparentemente los habitantes de cada distrito, dentro de los límites del imperio, eran responsables de su propio programa educativo. Sin embargo, la práctica común de escribir alcanzaba hasta las más desamparadas regiones de Egipto, como lo atestiguan los papiros. Estos demuestran que el pueblo del siglo I disfrutaba un buen grado de instrucción, puesto que la lectura y la escritura eran prácticas de las más humildes clases. Probablemente el promedio de ilustración del antiguo imperio pudiera compararse muy favorablemente con el de la Edad Media, o con el que guardaban algunas regiones de Europa en el siglo XVIII de nuestra era. Normas morales. La condición moral del Imperio Romano, considerado en su totalidad, puede ser que no haya sido tan negra como la pintan algunos historiadores. Como acontece, la gente virtuosa pasaba ignorada a causa de su virtud, en tanto que los delincuentes atraían la atención. Solamente del crimen se hacían noticias. Sin embargo, la historia, la literatura, el drama y el arte que sobresalieron hasta nuestros días indican que el estado general de la moralidad era inferior al nuestro. La tremenda acusación que se encuentra contra la humanidad en Romanos 1:18 hasta el 3:20 fue dirigida originalmente contra el imperio, y todos los testimonios de que disponemos comprueban su exactitud. Esta decadencia moral no significa que comparativamente no haya existido gente decente o que la virtud totalmente se hubiera extinguido. Significa que la tendencia general en la sociedad convergía hasta abajo en cuanto a tolerancia e ilegalidad. La vida humana era de poco aprecio y el asesinato era frecuente. Fácilmente se obtenía el divorcio y la sociedad generalmente lo aprobaba. El abandono de los hijos indeseables era una práctica común, como lo ilustra la bien conocida carta de Hilarión a su esposa. Alice, si llegas a dar a luz y es un niño, déjalo vivir. Si es una niña, abandónala. Abundaban la superstición y los timos de toda clase. Había moralistas como el tutor de Nerón, Séneca, que en sus escritos invocaba elevados ideales y hablaba palabras de sabiduría, pero cuyas recomendaciones hicieron poco efecto sobre los atrincherados males de su tiempo. Aquellos moralistas no podían impartir a sus lectores una dinámica espiritual que hiciera efectivos sus preceptos, y como aconteció con Séneca, ni siquiera ejemplificaban sus propios consejos. El paganismo carecía de poder para levantarse sobre sí mismo y la creciente convicción de su propia importancia acarreó sobre él un pesimismo y una depresión de la que no podría escaparse. La corrupción política, el descarrilamiento de los placeres, el fraude en los negocios, el engaño y la superstición en la religión causaron que la vida en Roma se hiciera deprimente para los demás e insoportable para los menos. El mundo económico. Los cristianos del primer siglo, como los de la actualidad, tenían que ganarse la vida en un mundo profano. La propagación y la práctica de su fe se veían afectadas por las prevalecientes condiciones económicas tanto como se ven afectadas hoy.
La agricultura, la industria, las finanzas, los transportes y los viajes influyeron en el extendimiento del Evangelio. Agricultura. En el tiempo de Cristo y de la Iglesia primitiva, el Imperio Romano ocupaba las tierras que limitan la cuenca del Mediterráneo. A juzgar por las existentes ruinas de las ciudades, los territorios costeros eran más fértiles que lo que son actualmente. La parte norte de África, que hoy es semiárida o en su mayor parte un desierto, contenía inmensas haciendas en las que el ganado pacía o en las que crecían árboles frutales y hortalizas. En Italia había grandes distritos productores de casi todas clases de frutos y granos, arrendados por sus propietarios a los arrendatarios y medieros. En las provincias occidentales de Bretaña, Galia y Germania floreció la agricultura y algunas de las haciendas estaban irrigadas por sistemas públicos que Augusto constituyó. Industria. Las manufacturas no alcanzaron en la antigüedad la importancia que tienen hoy, debido a que las maquinarias eran prácticamente desconocidas y las mercancías tenían que ser elaboradas a mano. En muchos casos, las fábricas eran empresas privadas que empleaban esclavos. Los pequeños talleres eran la regla más que la excepción. Algunas clases de mercancías se producían en determinadas localidades. Las vasijas de cobre se fabricaban en Campania. Los géneros de lino y el papel venían de Egipto. La mejor alfarería se producía en el norte de Italia. Las pequeñas mercaderías, los muebles y la utilería familiar generalmente se producían en cada localidad, en forma similar a lo que pasaba en las antiguas colonias americanas, en las que esos productos se obtenían de la destreza e ingenio de fabricantes pueblerinos como el herrero y el carpintero. Probablemente cada pequeña población del imperio tenía sus artesanos que satisfacían las necesidades de sus vecinos. Los artículos suntuosos se importaban. El oro, el marfil y las maderas preciosas venían de África y del Oriente. Las perlas y las joyas eran de la India. Las pieles venían del Asia Central y de Rusia y el ámbar desde el lejano norte. Las caravanas estaban sujetas a 1000 incomodidades y también a ser atacadas por ladrones. Aunque el imperio gozaba de regular número de buenos caminos, el transporte por medio de vehículo dependía de la tracción animal, por lo cual el tráfico resultaba costoso y lento. La navegación se practicaba únicamente en los ríos navegables y en el océano durante los meses del verano. La fabricación abundante de productos baratos era prácticamente imposible porque no se disponía ni de maquinaria ni de transportes. La economía. Las monedas oficiales del imperio eran el denario y el aureus, de oro o libra. Una libra equivalía a 40 denarios. El denario se menciona varias veces en las versiones españolas del Nuevo Testamento, y en las inglesas se le traduce por penny o shilling. Su valor monetario actual podría ser de unos 17 centavos de dólar, aunque su valor adquisitivo sería mucho mayor. Era lo que generalmente se pagaba en el Oriente como salario de un día de trabajo. Muchas ciudades del imperio tenían derecho de acuñar su propia moneda, y la moneda de las naciones conquistadas no se retiraba de la circulación, de modo que era corriente encontrar en el reino diversas clases de monedas. Los cambiadores hacían un próspero negocio con los viajeros, como lo demuestra el episodio en que se relata cómo nuestro Señor los arrojó del templo. Versitas bíblicas en el libro. Generalmente se practicaba el sistema bancario, aunque no en la forma intrincada que se conoce en el mundo moderno. El Estado no subsidiaba a los bancos, sino que estos eran, por lo general, compañías privadas. Algunas veces, firmas comerciales con nexos en el extranjero se encargaban de hacer transacciones en favor de sus clientes. Fiaban, prestaban, descontaban pagarés, cambiaban monedas extranjeras y libraban cartas de crédito.
Había individuos que proporcionaban a menudo el dinero que los bancos necesitaban, y en estos casos el banco actuaba únicamente como agente. La tasa de intereses normalmente variaba desde el 4 hasta el 12%, aunque los prestamistas generalmente cobraban más. Bruto en una ocasión pagó sobre un préstamo el elevado interés de 48%. Las parábolas de los talentos y de las minas demuestran que prestar dinero era uno de los medios más comunes para engrandecer fortunas. Ver citas bíblicas en el libro. Transportes y viajes. Un excelente sistema de caminos facilitó grandemente la influencia de Roma sobre las provincias. Esos caminos continuaron siendo los mejores que había conocido el mundo hasta el reciente advenimiento del automóvil. Los romanos construyeron sus caminos lo más derecho que se podía. A veces practicaban cortes en los cerros y usaban arquería o viaductos para salvar cañadas y torrentes. Al construir sus calzadas, excavaban para desalojar la tierra de la superficie y luego rellenaban el lecho con 3 diferentes capas de materiales para caminos. El centro siempre lo elevaban para dar curso al agua y, por último, lo empedraban. Rara vez tenían estos caminos más de 15 pies de ancho, pero eran agradables, fáciles y duraderos. Algunos de ellos todavía están en uso. A lo largo de estos caminos, que desde Roma se extendía en todas direcciones hacia las fronteras, se movían los ejércitos y las caravanas de comerciantes. La posta imperial conducía a los despachos oficiales, en tanto que las empresas privadas tenían sus propios correos. Algunos de estos caminos fueron famosos en la antigüedad. La Vía Apia era el principal camino entre Roma y el sur de Italia. Se extendía desde Roma a través de Capua hasta Brindis. Desde Brindis, un viajero podía embarcarse hacia el oriente navegando a Dyrrhachium, situado en el lado occidental de Ilírico, donde comerciaba la vía Ignacia que cruzaba por Iliria y Macedonia hasta Tesalónica. Desde allí podía llegar a Bizancio, el moderno Estambul. Otra ruta conducía de Troas a Éfeso, situado en la costa occidental de Asia Menor, y de allí hacia el oriente de Laodicea y Colosas hasta Antioquía de Pisidia. De allí hacia el sur, por Iconio y Derbe, llegaba al paso de las puertas de Cilicia a través de las cuales seguía a Tarso y de allí hasta Antioquía de Siria. Desde Antioquía había caminos que conducían hacia el oriente hasta el Éufrates, en donde se unían con las rutas comerciales de la India. La vía Flaminia corría desde Roma hacia el norte hasta Rímini y de allí a Milán. De Milán varios caminos llevaban al oeste a Galia, Germania, la Recia y a la región de los nórdicos. La vía Claudia Augusta, comenzada en el año 15 a.C. y completada por Claudio, conectaba a Verona con el Danubio. A lo largo del Danubio había caminos que conectaban a Verona con Bizancio. Hacia el oeste la vía Aurelia corría desde Roma hasta Génova, desde donde seguía la vía Domicia, que comunicaba con Marsella. De Marsella, la vía Augusta cruzaba los Pirineos hasta Tarragona, de allí hacia el sur hasta el río Sucro, Júcar, y a través de Córdoba y Sevilla hasta Cádiz en España. En Galia y en Bretaña, Gran Bretaña, había numerosos caminos cortos que conectaban las principales ciudades entre sí. Los vehículos que andaban sobre estos caminos variaban de acuerdo con la riqueza de sus propietarios. Algunos andaban a pie las fatigosas distancias, otros montaban asnos. Los de mejor posición cabalgaban caballos o mulas, y los funcionarios o magnates podían usar veloces carruajes. Había mesones e intervalos convenientes para que los viajeros comieran y se hospedaran. Algunos de estos mesones eran elegantes y probablemente, aunque los menos, eran realmente limpios. Los viajeros de las clases media y alta contaban por lo general con la hospitalidad de sus amigos, con lo que quedaban a salvo de los avarientos mesoneros
y los inconscientes servidores. Para el transporte comercial se usaban mucho más las vías fluviales que las de tierra. Había en el Mediterráneo numerosos buenos puertos que durante la estación favorable para la navegación estaban en gran actividad. Alejandría era el puerto principal del mundo, ya que por allí tenían salida los cereales de las cosechas de Egipto. Las naves mercantes de Alejandría eran las más grandes y las mejores de aquella época. Algunas de ellas eran de más de 200 pies de largo. Eran impulsadas por velas y llevaban suficientes remos para que la tripulación pudiera maniobrar en caso de emergencia. Una de las más grandes naves de las que se tenga noticia llevaba 1.200 pasajeros, además de sus mercancías. La mayor parte de las naves alejandrinas se ocupaban en el comercio del trigo y abastecían a Roma de este cereal. Bajo Claudio, el gobierno subsidiaba estos barcos para asegurar la entrega regular de trigo para las necesidades del pueblo. Cuando Pablo naufragó, iba a bordo de una nave alejandrina. Luego de escapar de la muerte, zarpó a Melita, Malta, para Italia en otra nave alejandrina, que tenía por enseña a Cástor y a Pólux, los dos hermanos. Versitas bíblicas en el libro. Las naves de guerra eran menos pesadas y más rápidas que las mercantes y generalmente se movían impulsadas por remos manipulados por esclavos condenados a galeras. No eran raros los barcos que contaban con 2, 3 y 5 hileras de remos y otras que tenían hasta 10. Las velas se usaban a veces en viajes de exploración. En la guerra, cuando el éxito dependía de la acción de los barcos, se hacía necesaria la fuerza de brazos para lograr más seguro y acertado dominio de la embarcación. En los ríos y canales interiores se fletaban barcazas, principalmente para transportar mercancías. Aparentemente no eran muy favorecidas para el tránsito de pasajeros. No se hace mención de viajes de esta clase en ninguna parte del Nuevo Testamento.